Buenas noches, amigas, amigos. José Anastasio Conchas Contreras, Anastasio Conchas, Tacho, y el ingeniero Saúl Conchas, como siempre, un videoblog más de Acrisolándonos, el canalito que todo lo que busca es que México, nuestro México lindo y querido, vuelva al camino de la paz, del progreso, del bien común, de la felicidad política para todos. Así es. Y para ello siempre hemos sostenido que el mejor camino para lograr eso es que nos erijamos, nos constituyamos en ciudadanos mexicanos en toda la extensión de la palabra. Hombres y mujeres, cultivar nuestra mente, conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones y observarlas debidamente. No nada más exigir el cumplimiento de nuestros derechos, que es una especie de ¿a mí qué me da mi país? No, primero, ¿qué le doy a mi país? Y luego, cuando nuestro país sea rico, ya lo ha sido y todavía lo sigue siendo a pesar de todos los pesares material y culturalmente, entonces de ahí todos seguimos aportándole y seguimos tomando el bien cada uno de nosotros, de nuestro país. Muy bien, eso buscamos. Oigan, los derechos humanos, ya una vez en otro videoblog hablamos de los derechos humanos, pero ahora que en el videoblog inmediato anterior, la noche de ayer, que se intituló Sucedió en Francia, y pues nos quedamos con la espinita de que pues dejamos a Robespierre muy... Entiendo que se dice Robespierre, así lo hemos escuchado siempre, aunque se escribe Robespierre, lo dejamos muy mal parado y pues no nos quedamos contentos. La verdad es que también aportó mucho para la República Francesa y para la humanidad en general. Él fue de los principales redactores, no el único, aunque aquí dice que sí fue, que él fue el quien lo formuló, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense que este libro se los mostré ayer. Miren, esta es una copia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aquí, miren, aquí está Robespierre. Y abajo también él firma. Aquí abajo firma Maximilien Robespierre. Y esta declaración, un tanto arrogante, presuntuosamente, Francia la plantea de la siguiente manera. Francia, incluso aquí dice que fue formulado en 1792 por Robespierre, no fue él solo, a él lo acompañaron Marat, Camille Desmoulins, lo acompañó también Danton, Jacobo Danton, fue la gente que luego después se valió del odio público para mover a las masas, a los millones de ciudadanos, pues que era fácil encender su odio, resentidos por su pobreza, por la riqueza de las clases privilegiadas, y eran pólvora seca, eran hojarasca seca donde prendiera el incendio de la insurrección violenta y desatada a tal grado que cometieron muchas injusticias
ciertamente, incluida la muerte de Luis XVI y María Antonieta, que a todas luces fueron muertes injustas, porque Luis XVI nunca se opuso a, pues a la evolución de las cuestiones político-sociales de la Francia. Él se prestó mucho e incluso aceptó perder el poder cuando se tuvo que promulgarse la constitución, aunque era monárquica, pero ya era parlamentaria, dejando el poder de las leyes, de la poner en vigor las leyes, crearlas a la Asamblea Nacional, y él lo aceptó. Ya no iba a ser el rey a partir de eso quien propusiera y promulgara las leyes, y lo aceptó de buen grado para evitar el derramamiento de sangre. Bueno, en fin, pero fíjense que me voy a permitir leerles porque a mí me parece maravilloso lo relativo a la proclamación de los derechos del hombre, y luego la vamos comentando sobre la marcha. Dice: al igual que había hecho el Congreso americano, el de los Estados Unidos, 5 años antes, la constituyente en Francia, pues, decidió hacer preceder la Constitución, cuya elaboración se había impuesto, de una declaración, la que estamos diciendo de Robespierre, que pudiese, que, que fuera hecha para todos los hombres, para todos los tiempos, para todos los países. Fíjense, universal, y que pudiese servir de ejemplo al mundo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Constituyente, la Asamblea en Francia, el 26 de agosto de 1789, comienza con este preámbulo: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables, que no se pueden enajenar, y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente en todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, la ciudadanía, pues, a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, pudiendo ser comparados en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados, a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos en el futuro, fundadas sobre principios simples e indiscutibles, se encaminen siempre al mantenimiento de esta Constitución y de la felicidad de todos. Como consecuencia, la Asamblea declaraba, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los derechos del hombre y del ciudadano. Y dice: los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión son derechos naturales e imprescriptibles, no prescriben. Toda soberanía reside esencialmente en la nación. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. La ley es la expresión de la voluntad general y todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente o por sus representantes a la formación de las leyes. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Nadie puede ser acusado, detenido o encarcelado sino en los casos determinados por la ley y según las formas en ella prescritas. Nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito. Nadie puede ser inquietado por sus opiniones.
Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir e imprimir libremente, siempre que haya de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Y continúa el preámbulo. Y estas ideas, impulsadas básicamente por la gente de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, Montesquieu francés, Rousseau ginebrino, John Locke y David Hume ingleses, tantos y tantos precursores de estas ideas han sido adoptadas prácticamente y como ellos lo dijeron por prácticamente todos los países del mundo en sus constituciones. Esa es la Francia y esa es la idea precursora de varios países de la Europa occidental. Ya lo decíamos. Y la ONU, para terminar, amigas y amigos, la ONU también en 1948 cita y se vale de estos conocimientos para formar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es su base principal de la Organización de las Naciones Unidas. Y todo esto, todo esto de la declaración, básicamente de Maximilien Robespierre, que después no sé quién le imbuyó esas nuevas tendencias, se valió de fomentar el odio público para meter a la Francia en un brete de violencia que finalmente fue superado, desgraciadamente, con la muerte también violenta de Robespierre, Marat, de Jacobo Danton y Camille Desmoulins, aquellos grandes idealistas de la Revolución Francesa. Ni modo, de suerte que hubo muchos más y la Francia puso el ejemplo al mundo, aunque su revolución fue precedida por la Revolución Norteamericana y su constitución también, pero basada en las ideas francesas, agrupadas, precedidas de la Ilustración, que fue básicamente en Francia, aunque también participaron Alemania, Bélgica, Inglaterra, con sus grandes pensadores. Es lo que quisimos comentarles el día de hoy. Esperamos les sea de utilidad. A mí me parece maravilloso todo esto. Y recuerden, todo esto que se dice aquí también debe tener validez en México. Mucha atención con todo ello. A enriquecer esto, tú puedes, amiga, tú puedes, amigo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.